Niño negro salva a un millonario golpeado. Pero lo que le susurró le hizo llorar. Noche fría. Calles vacías. Un hombre con un traje caro es brutalmente golpeado por unos asaltantes y abandonado en la acera como si fuera basura. Nadie se detiene. Nadie mira, excepto Daniel, un niño negro de 11 años que vive en un albergue junto a su madre embarazada y sobrevive vendiendo caramelos en los semáforos. A pesar de las advertencias de los vecinos, corre hacia el cuerpo inconsciente. Intenta despertarlo, le limpia el rostro con su propia camiseta, y cuando el millonario finalmente abre los ojos ensangrentados, escucha un susurro que le hace romper en llanto. Me recuerda a mi padre, antes de que muriera. Ese hombre es Ricardo Salazar, uno de los empresarios más ricos del país, famoso por su frialdad, arrogancia y desprecio hacia las clases humildes. Después de ser salvado por Daniel, Ricardo inicia un viaje silencioso para descubrir quién es ese niño, y acaba encontrando algo que ni toda su fortuna puede comprar: humildad, conexión y redención. Al conocer la dura realidad de Daniel, Ricardo se enfrenta a sus propias heridas de la infancia, a su relación rota con su padre y a un pasado que siempre trató de enterrar. Durante ese viaje, se reencuentra con una antigua monja que cuidó de su madre en el pasado. Conoce también a María, una mendiga que un día fue maestra antes de perderlo todo, y a la vecina negra de Daniel, quien le revela una verdad impactante sobre sus orígenes. Pero el destino le plantea una decisión difícil. ¿Cambiará para siempre la vida de Daniel y su familia? ¿O volverá al mundo frío y vacío que siempre ha conocido? Niño negro. Salva a millonario golpeado. Capítulo 1. La caída del gigante y el silencio de la fría ciudad. La noche de Nueva York era un manto helado e indiferente. Las luces de los rascacielos, símbolos de poder y opulencia, parecían burlarse de la oscuridad que se desvanecía en callejones y callejuelas. Ricardo Salazar, un hombre ante quien el mundo se inclinaba, sentía el dolor en cada fibra de su ser. Su traje caro, antes impecable, estaba rasgado, manchado de sangre y barro. Yacía tirado en la acera como basura, una figura patética e irreconocible, golpeado por asaltantes que le habían quitado su reloj de oro y su abultada cartera. El frío de la noche se le metía en los huesos, mezclándose con la humillación y la conciencia de su propia fragilidad. Los coches pasaban sin detenerse. Sus faros cortaban la oscuridad por un instante, revelando el cuerpo de Ricardo como si fuera basura, para luego desaparecer, llevándose consigo la indiferencia de los conductores. Nadie se paraba, nadie miraba. Ricardo, el magnate que construía imperios y controlaba vidas, era ahora un ser invisible, un estorbo en la calidez de una noche que él creía dominar. Sus ojos, antes dominantes y gélidos, estaban ahora hinchados y casi cerrados por la inflamación, observando un borrón de luces y sombras que se negaban a reconocerlo. El dolor físico era inmenso, pero el dolor de la invisibilidad, de la insignificancia, era un tormento para el que su fortuna jamás le había preparado. Era un rey destronado, un titán caído, y el mundo, su escenario, no le importaba. El tiempo se arrastraba, medido en los latidos irregulares de su corazón y en el dolor pulsante de su cabeza. Ricardo sentía el frío paralizando sus miembros, el sabor metálico de la sangre en su boca. La vida se le escurría entre los dedos, y él, el hombre que siempre controló su destino, estaba a merced del azar o de un milagro. La escena en la que se encontraba era la antítesis de su existencia. El lujo cambiado por la inmundicia, el poder por la impotencia, la vida por la inminencia de la muerte. Él, el hombre que evitaba a las clases bajas y vivía en un mundo blindado, estaba ahora tirado entre los excluidos, esperando una ayuda que nunca ofreció a nadie. La oscuridad parecía abrazarlo,
prometiendo un final frío y solitario, y el silencio de la calle era un epitafio a su arrogancia. Capítulo 2. El ángel sin alas y el susurro que rompió al millonario, el sonido de pasos corriendo, pequeños y descalzos, rompió el silencio indiferente de la calle. Una silueta. No un coche, no un peatón apresurado, sino un niño. Era Daniel, un niño negro de 11 años, con ropa sencilla y una mirada que parecía ver más allá de la superficie. Vivía en un albergue improvisado con su madre embarazada, Sofía, y se ganaba la vida vendiendo dulces en el semáforo para ayudar con los gastos. Contra todas las advertencias del vecindario sobre los peligros de la noche y de inmiscuirse en peleas de adultos, Daniel no dudó. Su corazón, más grande que su pequeña estatura, lo impulsó hacia el cuerpo inerte en la acera. Había visto a muchos tirados en la calle, pero los ojos de Ricardo, aunque hinchados y casi cerrados, parecían llamarlo. Daniel corrió hacia Ricardo, su rostro infantil contorsionado por la preocupación. El olor a sangre y alcohol era fuerte. Se arrodilló junto al millonario, temblando de frío y miedo, pero no de repulsión. Con la inocencia y la compasión de un niño que conocía el dolor, empezó a intentar despertar al hombre. Sus manos pequeñas y sucias tocaron el rostro ensangrentado de Ricardo y con su propia camisa intentó limpiar la sangre que le escurría por los cortes. La seda áspera de la ropa de Ricardo contrastaba con la sencillez de la camisa de algodón de Daniel. Le hablaba suavemente, llamándolo, con una voz infantil que era un bálsamo en el tormento de Ricardo. Cuando el millonario finalmente logró abrir los ojos, borrosos y ensangrentados, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Daniel, la luz pura de una inocencia que él había olvidado. El niño entonces se acercó, y con un susurro que parecía venir de su alma, una frase que llevaba el dolor de su propia experiencia, dijo: «Usted me recuerda a mi padre, antes de que muriera». Las palabras cayeron sobre Ricardo como un rayo. El hombre frío, arrogante y distante de las clases bajas, el magnate que nunca mostraba debilidad, se desmoronó. Lágrimas, cálidas e incontrolables, rodaron por su rostro hinchado, mezclándose con la sangre. Lo que el dinero nunca pudo comprar, la conexión humana, la humildad y el dolor de un corazón roto, le estaba siendo entregado por un niño negro, descalzo y olvidado. Era el comienzo de un viaje silencioso para descubrir quién era aquel ángel sin alas. Capítulo 3. La búsqueda de la invisibilidad y el eco del pasado. Ricardo despertó en el hospital, el olor a antiséptico sustituyendo el de la sangre y la calle. Le dolía el cuerpo, pero su mente estaba obsesionada con Daniel. El niño no era un espejismo, lo había salvado, pero lo que había dicho, aquel susurro sobre su padre y el llanto que le había provocado, todo era un misterio que necesitaba desentrañar. Usó su influencia para exigir a la policía y a su equipo de seguridad que encontraran al niño. Quería recompensarlo, sí, pero también quería entender. Quería encontrar aquel rostro, aquella voz, aquella mirada que lo había quebrado. Sin embargo, la búsqueda de Ricardo fue frustrante. La policía no tenía registros del niño. Las cámaras de seguridad de la zona no mostraban a Daniel corriendo ni acercándose a él. Era como si el niño hubiera desaparecido en el humo de la noche, un fantasma que solo Ricardo podía ver. Sintió una extraña conexión con esa invisibilidad. Su propia vida, en su lujo y aislamiento, había hecho invisibles a muchas personas para él. Ahora, se enfrentaba a su propia ceguera. Nadie parecía recordar al niño de esa manera, ni su grito ni su presencia. La cordura de Ricardo comenzó a ser cuestionada, incluso por él mismo. Decidido a ir más allá de los métodos convencionales, Ricardo inició un viaje silencioso por la ciudad, visitando los semáforos, los albergues improvisados, los callejones, donde la vida se escondía. Él
el empresario que siempre evitó a las clases bajas, estaba ahora inmerso en un mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Sintió el olor a miseria, el sonido de la desesperación y la resiliencia en medio de la adversidad. Con cada paso, Ricardo confrontaba sus propias heridas de la infancia. Su relación rota con su padre, un hombre que en su propia búsqueda de poder se había vuelto distante y emocionalmente ausente, y el pasado de carencias que siempre había tratado de ocultar bajo su armadura de arrogancia. La búsqueda de Daniel no era solo una investigación, era un viaje para desenterrarse a sí mismo, un camino doloroso que lo obligaba a ver la humildad, la conexión y la posibilidad de redención que su dinero nunca podría comprar. Ricardo. Salazar ha sido salvado por un misterioso niño y ahora su vida está patas arriba. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta increíble historia de misterio y redención. Deja tu me gusta si te conmueven tanto como a Ricardo las palabras del niño y su repentina desaparición. Comparte este vídeo con cualquiera que ame una historia poderosa sobre cómo encontrar la humanidad. Comenta abajo. ¿Quién crees que es Daniel realmente? ¿Encontrará Ricardo las respuestas que busca y qué descubrirá sobre sí mismo? Capítulo 4. El camino hacia los olvidados y el destello de esperanza. La incesante búsqueda de Ricardo por Daniel lo llevó a lugares que solo había visto desde la ventanilla de su coche blindado. Los opulentos rascacielos del centro de la ciudad dieron paso a calles estrechas y bulliciosas, vibrantes con los sonidos de los vendedores ambulantes y los niños jugando. Se sentía como un antropólogo en una tierra desconocida, su ropa cara, un uniforme ajeno en un mundo de telas gastadas y calzado práctico. Se movía discretamente, hablando con líderes comunitarios, tratando de encontrar a alguien que conociera a un niño que coincidiera con la descripción de Daniel. La mayoría desconfiaba de un extraño rico que hacía preguntas, pero el nuevo semblante de Ricardo, menos arrogante, más desesperado, comenzó a abrir algunas puertas. Su investigación finalmente lo llevó a un pequeño centro comunitario, dirigido por una anciana y amable mujer negra llamada Doña Elena. Ella dirigía un comedor social y una escuela improvisada para niños que no podían permitirse una educación formal. Doña Elena inicialmente desconfió. Sus ojos, acostumbrados a las promesas vacías de los forasteros, escudriñando a Ricardo con una sabiduría cansada. Pero cuando Ricardo relató la historia de la explosión y la imposible aparición de Daniel, su expresión se suavizó. Ella conocía a Daniel. Lo describió como un niño tranquilo y observador, con una habilidad inusual para ver cosas, a menudo dibujando escenas de eventos antes de que sucedieran. Confirmó que vivía en la zona con su madre embarazada, Sofía. Doña Elena explicó que Daniel había desaparecido misteriosamente poco después de la explosión, lo que había causado preocupación en la comunidad. También le contó a Ricardo sobre la madre de Daniel, Sofía, una mujer resiliente que trabajaba incansablemente a pesar de sus difíciles circunstancias. Ricardo sintió una oleada de esperanza, mezclada con pavor. El niño era real y su madre estaba embarazada. La realidad de la vida de Daniel, tan marcadamente diferente de la suya, comenzó a resquebrajar el corazón endurecido de Ricardo. Ya no solo buscaba respuestas, buscaba una forma de conectar con un mundo que había ignorado durante mucho tiempo, un mundo donde el corazón puro de un niño pequeño le había salvado la vida. Capítulo 5. El hogar sagrado y la voz del pasado con. La guía de Doña Elena, Ricardo encontró el refugio improvisado donde vivían Daniel y su madre, Sofía. Era un lugar humilde y concurrido, lleno del murmullo de voces, el aroma de comida sencilla y la frágil esperanza de sus residentes. Era un mundo completamente ajeno a la experiencia de Ricardo. Sin embargo, fue allí donde sintió una atracción inexplicable.
Vio a Sofía, visiblemente embarazada, trabajando diligentemente, su rostro marcado por el cansancio pero también por una tranquila dignidad. Observó desde la distancia, comprendiendo que su aparición repentina podría causar más daño que bien. Su siguiente pista provino de una fuente sorprendente. Doña Elena sugirió que hablara con una monja jubilada, la hermana Inés, quien solía dirigir un centro comunitario local y había conocido a muchas familias de la zona durante décadas. La hermana Inés era conocida por su sabiduría y su profunda conexión espiritual con la comunidad, a menudo vista como una guardiana silenciosa. Ricardo, un hombre que se burlaba de la religión organizada, se encontró llamando a la puerta de una pequeña y sencilla casa, sintiendo que esta mujer poseía más piezas del rompecabezas de Daniel. La hermana Inés, frágil pero con ojos penetrantes y conocedores, le dio la bienvenida. Había oído rumores sobre el hombre rico que buscaba a un niño desaparecido. Confirmó los dones inusuales de Daniel, hablando de él como un niño bendecido, con un alma pura. Pero luego habló del propio pasado de Ricardo. Le reveló que una vez había cuidado de la propia madre de Ricardo cuando era joven, luchando con las dificultades económicas y las presiones sociales de su propia familia. La hermana Inés recordó la difícil relación entre Ricardo y su padre distanciado, un hombre controlador y ambicioso que priorizaba los negocios sobre la familia. Insinuó que la frialdad y la arrogancia de Ricardo estaban profundamente arraigadas en las heridas de su infancia y en la influencia distante de su padre. Las palabras de la monja fueron una revelación asombrosa, conectando la inocente presencia de Daniel no solo con un milagro reciente, sino con el propio trauma infantil, profundamente enterrado de Ricardo y su relación rota con su padre. La búsqueda de Daniel se estaba convirtiendo en una búsqueda de sí mismo, obligándolo a confrontar los orígenes de su propio corazón frío. Capítulo 6. El espejo roto y la sombra de su padre. Las palabras de la hermana Inés, agudas y directas, resonaron profundamente en Ricardo, un eco doloroso de un pasado que había suprimido meticulosamente. La revelación suave pero firme de la monja sobre su propia infancia, la distancia emocional de su padre y las profundas cicatrices que dejó, lo obligaron a enfrentar la raíz de su arrogancia y frialdad. Había construido su imperio como un escudo, una forma de demostrar su valía, de nunca ser débil o dependiente como sentía que había sido su yo más joven. El inocente susurro de Daniel, «Usted me recuerda a mi padre», ahora cobraba un nuevo y aterrador significado. ¿Estaba simplemente replicando la ausencia emocional de su padre, proyectando su propio dolor en los demás? Las palabras del niño habían puesto un espejo frente al alma de Ricardo, mostrándole un reflejo que despreciaba. Impulsado por esta nueva autoconciencia, Ricardo comenzó a revisar viejos recuerdos, diseccionando sus relaciones pasadas. Recordó las veces que había desestimado a personas, pisoteado sueños o elegido el beneficio por encima de la humanidad, siempre justificándolo como negocio. Vio cómo la implacable búsqueda de éxito de su propio padre lo había alejado de su familia, un camino que Ricardo había seguido sin darse cuenta. El hombre rico que nunca había llorado, ahora se encontró con lágrimas brotando al revivir momentos de su propia negligencia emocional y la frialdad que había extendido a los demás. Reconoció el patrón, el defecto heredado que Daniel, con sorprendente claridad, había señalado. Su agitación interna se amplificó con su siguiente encuentro. Al regresar a la comunidad, se topó con María, la mujer sin hogar que doña Elena había mencionado, quien solía ser una maestra respetada antes de perderlo todo. Se sentaba en una caja de cartón gastada, dibujando intrincadas ecuaciones matemáticas en la tierra con un palo. María, con ojos agudos e inteligentes, reconoció a Ricardo por los noticieros y apariciones públicas. No se anduvo con rodeos. «Ustedes los ricos», se burló, con la voz ronca por las calles.
Creen que el mundo gira en torno a su dinero, pero algunos de nosotros tuvimos algo que el dinero no puede comprar. Y usted, señor Salazar, parece un hombre que perdió su alma, tratando de comprar un precio. Su franqueza, su sabiduría en la desesperación, golpearon profundamente a Ricardo. Ella había visto la ambición cruda en él, el vacío debajo de la riqueza. Las palabras de María fueron una poderosa acusación, recordándole que el verdadero valor iba más allá de su libro de contabilidad financiero, y que su alma, de hecho, todavía estaba muy en juego. Capítulo 7. La confrontación con el pasado y el peso de sus pecados. Las palabras de María, agudas y directas, resonaron con la verdad que la hermana Inés había revelado. Ricardo era, de hecho, un hombre que había perdido su alma, impulsado por las mismas fallas que había heredado y amplificado. Su viaje para encontrar a Daniel se había convertido en una excavación involuntaria de su propio pasado, sacando a la luz resentimientos enterrados y pecados no reconocidos. Comenzó a confrontar los dolorosos recuerdos de su infancia, los momentos en que la frialdad de su padre había moldeado su propia incapacidad para conectar, para sentir. Se dio cuenta de que su búsqueda constante de más dinero y poder era un intento desesperado y equivocado de llenar un vacío emocional dejado por un padre distante. Impulsado por una nueva urgencia, Ricardo buscó a los padres de David, un joven ingeniero que había trabajado para él años atrás. David había propuesto una solución innovadora y ética para un gran proyecto de construcción, pero Ricardo, priorizando la velocidad y el costo, había rechazado brutalmente sus ideas, lo que llevó al fracaso del proyecto y a la posterior depresión grave y ruina profesional de David. Ricardo había ignorado sus súplicas, viéndolo como prescindible. Ahora, frente a los padres de David, con el corazón roto, en su modesta casa, Ricardo sintió todo el peso de sus acciones pasadas. Vio su dolor, el dolor persistente causado por su decisión despiadada. Tartamudeó, intentando disculparse, pero las palabras le parecieron inadecuadas. El verdadero costo de su crueldad quedó al descubierto ante él. Más tarde, Ricardo regresó al centro comunitario. Encontró a doña Elena, todavía sirviendo comida a los sin techo. Le confesó todo, sus errores pasados, las verdades reveladas por la hermana Inés y por María, y su necesidad desesperada de reparar. Doña Elena escuchó, sus ojos llenos de una serena comprensión. Le dijo que Daniel había sido encontrado recientemente, a salvo, habiéndose quedado con un pariente lejano en otra parte de la ciudad, asustado por la explosión. Ella accedió a ayudar a Ricardo a acercarse a Daniel y Sofía, pero enfatizó que el perdón no estaba garantizado y que la verdadera reparación iba más allá de la compensación económica. Exigía un cambio de corazón y una acción continua. El verdadero ajuste de cuentas, Ricardo se dio cuenta, no sería con su yo pasado, sino con el futuro que eligió construir. Capítulo 8. O espelho da culpa, e a semente da redenção, as palavras de Maria, afiadas e diretas, ressoaram com a verdade que irmã Inês havia revelado. Ricardo era, de fato, um homem que havia perdido sua alma, impulsionado pelas mesmas falhas que havia herdado e amplificado. Sua jornada para encontrar Daniel havia se tornado uma escavação involuntária de seu próprio passado, puxando à tona ressentimentos enterrados e pecados não reconhecidos. Ele começou a confrontar as memórias dolorosas de sua infância. Os momentos em que a frieza de seu pai moldou sua própria incapacidade de se conectar, de sentir. Ele percebeu que sua busca constante por mais dinheiro e poder era uma tentativa desesperada e equivocada de preencher um vazio emocional deixado por um pai distante. Impulsionado por uma nova urgência, Ricardo procurou os pais de Davi, um jovem engenheiro que havia trabalhado para ele anos atrás. Davi havia proposto uma solução inovadora e ética para um grande projeto de construção, mas Ricardo
priorizando a velocidade e o custo, havia rejeitado brutalmente suas ideias, levando ao fracasso do projeto e à subsequente depressão, grave e ruína profissional de David. Ricardo havia ignorado seus apelos, vendo-o como dispensável. Agora, encarando os pais de David, com o coração partido em sua casa modesta, Ricardo sentiu o peso total de suas ações passadas. Ele viu a dor deles, a dor persistente causada por sua decisão impiedosa. Ele gaguejou, tentando se desculpar, mas as palavras pareciam inadequadas. O verdadeiro custo de sua crueldade foi exposto diante dele. Mais tarde, Ricardo retornou ao centro comunitário. Ele encontrou Dona Helena ainda servindo comida ao sem-teto. Ele confessou tudo a ela, seus erros passados, as verdades reveladas pela irmã Inês e por Maria, e sua necessidade desesperada de fazer reparações. Dona Helena ouviu, seus olhos cheios de uma calma compreensão. Ela lhe disse que Daniel havia sido encontrado recentemente, seguro, tendo ficado com um parente distante em outra parte da cidade, assustado com a explosão. Ela concordou em ajudar Ricardo a se aproximar de Daniel e Sofia, mas enfatizou que o perdão não era garantido e que a verdadeira reparação ia além da compensação financeira. Exigia uma mudança de coração e ação contínua. O verdadeiro acerto de contas, Ricardo percebeu, não seria com seu eu passado, mas com o futuro que ele escolheu construir. Capítulo 9. O ponto mais baixo e o abraço. Inesperado A. Publicidade, em massa, e o escândalo financeiro levaram Ricardo ao seu ponto mais baixo. Ele estava no hospital devido a um colapso nervoso, não físico. Sua carreira estava em ruínas, seu nome, sinônimo de escândalo. A bajulação havia se transformado em desprezo, e os amigos de outrora em fantasmas. A solidão pesava mais do que nunca, mas agora era uma solidão autoimposta pela verdade, não pela arrogância. Ele via seu império desmoronar, e com ele, a vida que ele havia conhecido. A dor da perda era imensa, mas misturada com uma sensação de libertação. Enquanto Ricardo se afundava em sua dor e arrependimento, Gabriel, com sua inocência e amor incondicional, se tornou seu maior consolo. O menino, alheio ao drama da mídia, visitava seu pai no hospital todos os dias, trazendo desenhos coloridos e histórias de Lucas. Ele não via o pai como um homem falido ou um pecador, mas como pai, o homem que agora estava disposto a reconhecer seu irmão. Em um de seus encontros, Gabriel trouxe Lucas para o hospital. O menino da rua, ainda com seus sapatos velhos, mas com um brilho de esperança nos olhos, sentou-se ao lado da cama de Ricardo. Não havia ressentimento, apenas a curiosidade inocente de uma criança. Ricardo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão para Lucas. "Eu sinto muito, meu filho", ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Sinto muito por tudo." Lucas, sem entender a profundidade das palavras, apenas sorriu e tocou a mão de Ricardo. Naquele momento não havia milionário, nem menino da rua, nem escândalo. Havia apenas um pai se conectando com um filho que ele havia abandonado. Aquele abraço foi o perdão que Ricardo tanto buscava, o início de sua verdadeira redenção. Foi o ponto mais baixo de sua vida, onde ele perdeu tudo, mas também onde ele ganhou o que o dinheiro nunca poderia comprar: a família e a paz de sua alma. O cliffhanger era a promessa de um novo começo, incerto, mas repleto de esperança. Capítulo 10. O sacrifício público e o início da reparação. O abraço de Lucas foi o divisor de águas para Ricardo. Ele havia perdido seu império, sua reputação, a vida que ele conhecia, mas havia ganhado a paz de uma alma que começava a se curar. A humilhação pública, que antes seria insuportável, transformou-se em um catalisador para sua redenção. Internado no hospital, ele usou o tempo para planejar seu futuro, não o futuro dos negócios, mas o futuro de sua alma. Ele instruiu,
Helena, sua advogada, a liquidar grande parte de seus bens e a transferir a vasta maioria de sua fortuna para a Fundação Sophia Vance, em homenagem à sua irmã. Não era uma doação pontual, mas uma reestruturação completa de sua vida, dedicando-se integralmente à filantropia e ao serviço social. A imprensa, que antes o crucificava, agora o observava com um misto de ceticismo e fascínio. Ricardo, sem se importar com a opinião pública, começou a aparecer em programas de TV e entrevistas, não para se defender, mas para confessar publicamente seus erros, detalhando sua vida de ganância, o abandono de Mariana, a indiferença para com o mendigo e o impacto de suas ações na vida de seu próprio filho, Lucas. Ele não poupou detalhes, nem a si mesmo. Foi um ato de sacrifício público, uma penitência perante o mundo, que chocou e dividiu a opinião pública. Muitos ainda o criticavam, mas outros, tocados por sua honestidade brutal, começaram a ver um homem verdadeiramente arrependido. Enquanto Ricardo se despojava de sua fortuna e de sua imagem, Gabriel, seu filho legítimo, se tornou um pilar de apoio. O menino, com sua inocência e amor incondicional, era a prova viva de que a compaixão podia florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele passava horas no hospital com Ricardo, desenhando e contando histórias de Lucas, que agora se tornara uma figura frequente na vida de Gabriel. A relação dos dois irmãos, nascida da inocência de Gabriel, era a semente de uma nova família para Ricardo, uma família construída não sobre o dinheiro, mas sobre o amor e o perdão. O padre Benedito e a irmã Cecília observavam de longe, satisfeitos, a metamorfose do milionário, cientes de que a verdadeira reparação estava apenas começando. Ricardo está em seu ponto mais baixo, mas um abraço inesperado pode ser o início de sua redenção. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção sem precedentes. Deixe seu like se você também se emocionou com o encontro de Ricardo e Lucas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder do perdão e da união familiar. Comente abaixo. O que você acha que acontecerá com a família de Ricardo? Ele conseguirá reconstruir sua vida de verdade? Capítulo 11. La reconstrucción de la vida y la llamada de la comunidad. Tras recibir el alta del hospital, Ricardo no regresó a su lujoso ático. Se mudó a una casa modesta en el mismo barrio donde vivían Lucas y Mariana, una decisión que conmocionó a sus antiguos colegas y a los medios de comunicación. Su vida de lujo fue reemplazada por una rutina de sencillez y trabajo arduo en la Fundación Sophia Vance. Se sumergió de lleno en los proyectos sociales, trabajando codo con la comunidad, escuchando sus necesidades y utilizando su mente analítica para crear soluciones reales para la pobreza, la violencia y la exclusión social. Sus días estaban llenos de visitas a albergues, reuniones con líderes comunitarios y, sobre todo, del tiempo dedicado a Lucas y Mariana. La reconciliación con Mariana, la madre de Lucas, fue un proceso lento y doloroso. Ricardo no la presionó, simplemente estuvo presente. Se aseguró de que ella y Lucas tuvieran un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que el dinero pudiera ofrecer. Pasó horas escuchando las historias de Mariana, el dolor del abandono, la lucha en las calles, el rechazo de la hermana Betania, quien, confrontada por el padre Benedicto y la prensa, fue apartada de sus funciones en el albergue. Ricardo no podía borrar el pasado, pero podía construir un futuro diferente. Lucas, por su parte, florecía. La presencia de su padre biológico y de su hermano Gabriel trajo una luz a sus ojos que antes estaba vacía. Empezó a ir a la escuela, a jugar, a sonreír de una manera que Ricardo nunca había visto. La comunidad, que antes lo veía con desconfianza, comenzó a aceptarlo, a verlo no como el millonario arrepentido, sino como el hombre que estaba ayudando. La transformación de Ricardo era visible en cada gesto, en cada palabra.
El mendigo Jonás, ahora más sobrio y alojado por la fundación, se convirtió en un confidente, un recordatorio viviente de su pasado y un testimonio de su redención. Ricardo ya no huía de sí mismo, abrazaba su historia y la usaba para impulsar el cambio. La prensa, a su vez, siguió documentando su viaje, y la historia de Ricardo Salazar se convirtió en un ejemplo global de redención y del poder del perdón. Capítulo 12. El clímax. El escenario de la verdad revelada y el legado de un nombre él. Punto culminante de la transformación de Ricardo tuvo lugar durante un gran evento de concienciación organizado por la Fundación Sofía Vance en una plaza pública del barrio donde vivían Lucas y Mariana. No era un evento de gala, sino una celebración de la comunidad y la esperanza. Miles de personas asistieron, residentes locales, beneficiarios de la fundación, la prensa y figuras importantes como el padre Benedicto y la hermana Cecilia, quien vino de Italia para apoyar a Ricardo. Ricardo estaba a punto de subir al escenario para hablar, pero un murmullo recorrió la multitud. Una mujer de semblante serio, pero con los ojos que llevaban el dolor de una vida, se acercó al escenario. Era Sofía Vance, la ex esposa de Ricardo y madre de Gabriel. Ella había venido, no para confrontarlo, sino para testificar. Ricardo la vio, sus ojos se encontraron y un silencio respetuoso se apoderó de la plaza. Sofía subió al escenario y tomó el micrófono antes de que Ricardo pudiera comenzar a hablar. Su voz, inicialmente entrecortada, resonó con una fuerza sorprendente. Habló del accidente de Lara, del dolor que la había consumido, de cómo Ricardo se había cerrado y la había abandonado. No lo perdonó, describiendo la frialdad y la arrogancia que él había demostrado. Pero luego, su voz cambió. Habló del niño, Lucas, de la Fundación Sofía Vance, de la transformación que Ricardo había experimentado. Reconoció el esfuerzo, la humildad y la dedicación que él había demostrado. Sofía, entonces, se volvió hacia Ricardo con los ojos llenos de lágrimas. «Has causado un dolor inmenso, Ricardo», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Pero estás intentando repararlo, y por Mateo, por Gabriel, por Sofía, y por Lara, elijo creer en ti». Extendió la mano hacia él. En ese momento, no había excónyuges, solo dos almas unidas por el dolor y la esperanza. Ricardo le tomó la mano. Las lágrimas rodaban por su rostro. Fue entonces cuando, desde el público, un niño pequeño, con la inocencia en su mirada, corrió hacia el escenario. Era Gabriel. Detrás de él venía Lucas, ahora con un brillo en los ojos que él no tenía antes. Los dos niños subieron al escenario y abrazaron a Ricardo, formando un círculo. El público aplaudió, no solo por la confesión, sino por la familia que se reunía allí, no de sangre, sino de una nueva forma de amor y perdón. La verdad había sido revelada, el pecado confrontado y el perdón finalmente encontrado. Capítulo 13. El legado de un nombre y la familia reconstruida él. Toque de la mano de Sofía en la suya fue más curativo que cualquier medicamento. No era un perdón completo, sino una tregua, una semilla de esperanza plantada en un suelo antes árido. Ricardo comprendió que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, una elección diaria. Su fundación, ahora activa y robusta, comenzó a transformar vidas. Elena y su equipo trabajaron incansablemente para revertir los daños causados por su antigua empresa, canalizando recursos a proyectos de energía limpia, albergues para mujeres y apoyo a comunidades marginadas. Ricardo, antes un CEO temido, era ahora un administrador humilde, presente en cada reunión, no dictando órdenes, sino escuchando con el corazón. La relación con Mariana, la madre de Lucas, evolucionó de una petición de perdón a una asociación de trabajo y una amistad forjada en el dolor y la superación. Mariana, ahora una mujer fuerte y empoderada, se convirtió en una figura central en la fundación,
utilizando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Ricardo se aseguró de que ella tuviera un hogar seguro, acceso a la atención médica y a todas las oportunidades que la vida pudiera ofrecer. Lucas, el hermano que reveló la verdad, crecía feliz y saludable, rodeado del amor de una familia que él nunca supo que tenía. Era la prueba viviente de que el amor podía curar las heridas más profundas. La reconciliación con Sofía, la exesposa de Ricardo y madre de Gabriel, fue un proceso delicado pero significativo. El dolor de la pérdida de Lara seguía siendo una cicatriz, pero el esfuerzo de Ricardo por redimirse y el amor compartido por Gabriel y Lucas trajeron una nueva forma de unión. Sofía se convirtió en consejera de la fundación, uniendo su pasión por la filantropía con los recursos de Ricardo para crear un impacto aún mayor. La familia de Ricardo ya no se definía por lazos de sangre y dinero, sino por un complejo tapiz de perdón, aceptación y amor incondicional, demostrando que, incluso después de la mayor de las tragedias, la esperanza puede florecer. Capítulo 14. El precio del cielo y el eco del amor incondicional. Han pasado años. Ricardo Salazar, ahora un hombre mayor con cabellos blancos y una sonrisa amable, era conocido no por su antigua fortuna, sino por el legado de amor y compasión que había construido. La Fundación Sophia Vance fue un éxito global, transformando vidas e inspirando la justicia social en todo el mundo. A Ricardo se le invitaba frecuentemente a dar conferencias, no sobre negocios, sino sobre el viaje de su alma, el precio de sus pecados y la alegría de encontrar la redención en el servicio al prójimo. Siempre comenzaba sus conferencias con la frase de su hijo: «Papá, él es mi hermano», y terminaba con la prueba de que la verdadera riqueza no estaba en sus miles de millones, sino en las vidas que había tocado y en la paz que había encontrado. Lucas y Gabriel, ahora jóvenes, adultos, eran inseparables. Lucas, con el apoyo de la fundación, se convirtió en un líder comunitario, dedicando su vida a dar voz a los olvidados, tal como él lo había sido un día. Gabriel siguió los pasos de su padre, pero con una nueva conciencia, utilizando la tecnología para el bien social, en lugar de para el lucro. Los dos eran la manifestación viviente de la redención de Ricardo, la prueba de que el amor y la aceptación podían trascender las barreras sociales y los secretos del pasado. La historia termina con Ricardo, ya de edad avanzada, sentado en Ninosi, el mismo banco del parque donde él y Lara solían jugar. Lucas, ahora adulto, se sienta a su lado. El recuerdo de Lara aún estaba allí, un dolor agridulce, pero ahora templado por la paz que había encontrado en su redención. Había perdido todo en su vida material, pero había ganado algo infinitamente más valioso: su alma. Su último pecado había sido redimido a través del amor y el servicio. Cerró los ojos, escuchando los sonidos del parque, las risas de los niños, el canto de los pájaros, y en su mente volvió a escuchar el grito de un niño negro descalzo y desesperado. «No entres en el coche». Pero ahora, el grito no era una advertencia de muerte, sino un eco eterno de vida, de esperanza y del alma que finalmente había encontrado. Capítulo 15. El legado. Más allá del final ya vida, de Ricardo Salazar no terminó con el silencio en el banco del parque. El legado que construyó se extendió como ondas en un lago, tocando innumerables vidas. La Fundación Sophia Vance, bajo el liderazgo de Lucas y Gabriel, se convirtió en una fuerza imparable para el cambio social. Un símbolo de que el poder, cuando se usa con compasión, puede sanar y transformar. Los proyectos de energía limpia del joven ingeniero finalmente se hicieron realidad, iluminando comunidades enteras y honrando la memoria de su visión perdida. Los albergues para mujeres víctimas de violencia prosperaron,
ofreciendo seguridad y esperanza a cientos de Marianas. La historia de Ricardo, contada en libros y documentales, se convirtió en un vívido recordatorio de que la verdadera redención no radica en escapar de las consecuencias, sino en aceptarlas y transformarlas en un propósito superior. El millonario arrogante se convirtió en el hombre de alma redimida, y su nombre, antes manchado, ahora se asociaba con la esperanza y el servicio. Enseñó al mundo que la vergüenza y la culpa pueden superarse, que el perdón, tanto el dado como el recibido, es la clave de la verdadera libertad. La última escena del guión es un cementerio tranquilo, donde la lápida de Ricardo Salazar descansa junto a la de Lara, con una inscripción sencilla: donde el amor y el perdón florecen, el alma encuentra su verdadero hogar. En un día soleado, Gabriel y Lucas, ahora adultos y con sus propias familias, visitan las tumbas. Cuentan historias a sus hijos, los nietos de Ricardo, sobre la mujer fuerte, doña Antonia, que enseñó sobre la dignidad, sobre el grito de un niño que salvó un alma, y sobre el hombre que, al perderlo todo, encontró el cielo en la tierra. El eco de «Papá, él es mi hermano» ya no era un grito de dolor o revelación, sino un canto de amor incondicional que trascendía generaciones, demostrando que el legado de un alma redimida es eterno. Llamada a la acción. CTAs finales. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de redención. Si te ha conmovido la historia de Ricardo y su familia, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de vida y superación. Deja tu me gusta si crees que la verdadera riqueza reside en el amor y el perdón, no en el dinero. Comparte este vídeo para que más personas descubran el poder de la transformación y la esperanza. Comenta abajo, ¿qué aprendizaje te llevas de la historia de Ricardo? ¿Crees que todos pueden encontrar la redención?